Bienvenidos a Encuentros con Cineastas del Aguilar Film Festival en Aguilar de Campoo. Y una vez más vamos a hablar con uno de los directores que compiten en la sección oficial del festival. Estoy con Guillermo Benet, director, guionista, productor de muchos cortometrajes, una larga trayectoria, exitosa además, y que en esta ocasión compite en Aguilar Film Festival con el corto Está amaneciendo. Normalmente lo cuento con mis palabras, pero en esta ocasión quiero leer la sinopsis. Violeta y Nacho han ido a un festival de cine. Después de una noche de fiesta, están de after en el apartamento que han alquilado. Han crecido juntos como cineastas y ahora mismo están en el mismo punto de sus carreras. Uno de ellos ha tomado una decisión que el otro no es capaz de comprender. Sin embargo, en su interior sabe que esa decisión podría ser la suya. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, pues he leído la sinopsis, retomando a uno de los protagonistas del corto, quería preguntarte para empezar, ¿hay alguien que cobra por hacer sinopsis? ¿A ti se te da bien escribir sinopsis? La verdad es que es un trabajo súper complicado escribir sinopsis, porque de alguna manera es como que expones el corto a las películas, lo expones, y es todo un arte escribir sinopsis. Yo hay sinopsis de las que estoy súper contento, y de repente hay otras sinopsis que no hay manera de hincarles el diente. La verdad es que sería un trabajo súper interesante con una persona hiperprofesionalizada en escribir sinopsis en el mundo del cine. Pero bueno, creo que es un trabajo súper importante a la hora de comunicar las películas, y a medida que he ido haciendo más películas te vas dando cuenta de la importancia que tiene. No sé, es muy curioso. Oye, ¿cuánto hay de personal en este corto? ¿Alguna vez has pensado sin desvelar demasiado, pero bueno, ¿alguna vez has pensado en dejar el cine como el protagonista del corto? Creo que es de mis películas, creo que es la película más personal de todas. Tengo la sensación de que, bueno, yo y la gente de mi alrededor que se dedica al cine están constantemente con esa pregunta rodándole las cabezas. Creo que también es muy sintomática de la edad que tengo, que es, pues eso, estoy en la mitad de los 30 y creo que es una pregunta que tiene mucho que ver con el momento en el que estoy ahora, y es una pregunta también que llevo arrastrando a lo largo de mucho tiempo. Creo un poco que los dos personajes nacen de una conversación que he tenido a lo largo de mucho tiempo conmigo mismo, y que los dos personajes de alguna manera, Nacho y Violeta, representan una duda interna, un dilema interno que tengo, y que de alguna manera a veces tengo la sensación de que voy a responder de una manera a ese dilema y en otras ocasiones voy a responder de otra. Siento que hay una batalla interna en mí con respecto a ese tema y que nunca se va a terminar de resolver, o que de alguna manera de la forma en la que yo responda va a ser muy sintomática del momento en el que estoy. Sí. En ese sentido creo que es una película súper personal. Y al mismo tiempo, ¿tú crees que muchos cineastas se pueden sentir identificados con la historia, digamos, con ese dilema? Sí, podemos hablar de dilema, e incluso esa confrontación con el fracaso, vamos a decirlo. Sí, para mí es muy importante entender que no creo que sea un fracaso desde un punto de vista social, sino creo que es más un fracaso en términos personales. Yo creo que los cineastas o la gente que se dedica al cine se va a sentir muy identificada, pero también creo que nuestra intención también era que se sintiese identificada casi todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo, sobre todo gentes que se dediquen a trabajos muy vocacionales, y que no sé si en la edad en la que estoy yo, que es la mitad de los 30, pero si en algún momento de su vida hayan sentido que se encontraban en un dilema como el que se encuentran los personajes. En ese sentido creo que la película es claramente un coming of age, o retrata un momento muy determinado de la vida en el que de alguna manera los sueños profesionales que has tenido en una etapa anterior empiezan a desvanecerse de alguna manera, y para mí no tiene que ser necesariamente negativo, sino que creo que entender eso y ver cómo ese sueño se transforma en otra idea vital es algo también muy positivo. Y también queríamos retratar un poco la voluntad que hay por entender ese camino vital y la valentía que hay por tomar esa decisión. Entonces, yo creo que los cineastas se pueden sentir identificados, pero también cualquier persona, o casi toda la sociedad, o todo el mundo que se haya enfrentado a una decisión como esa. Ajá. Oye, hay una cosa en el corto,
el lenguaje que utilizan los protagonistas es una combinación del lenguaje de calle, del lenguaje normal, cotidiano, con ciertas dosis, yo diría, de lenguaje literario, o que se acercan en ocasiones. ¿Cómo alcanzaste ese equilibrio? ¿O si se fue modificando a lo largo del rodaje o estaba así planteado tal cual en el guión? O sea, para mí era uno de los retos, era conseguir esta mezcla de un lenguaje muy pegado a la calle, junto con esta idea muy, no sé si es literaria, tampoco es poética, pero sí como una especie de acercamiento a cierto lenguaje elevado. Para mí, llegar a eso tiene mucho que ver con, por un lado, cómo está trabajado el corto a nivel de puesta en escena y esta sensación de un tempo sostenido y un tempo como... Te da la sensación de que los personajes se han quedado atrapados en esa mañana eterna. Y por otro lado tiene mucho que ver con, para mí, el maravilloso trabajo que hacen los actores. Cómo conseguir que de escenas que son mucho más terrenales, conseguir llegar a esta idea de escena muchísimo más elevada, es porque los actores están muy bien y son actores que están trabajando con el texto constantemente. Y yo creo que de alguna manera el corto está funcionando en esos dos niveles, ¿no? Como conseguir atrapar a los personajes en un estado mental que tiene que ver con estar de after, pero es un after muy tranquilo, muy sencillo, muy humano, y a la vez que estén atrapados en esta especie de mañana eterna, ¿no? Y eso conseguir que los lleve a hablar de los temas más importantes para ellos. Sin embargo, también para mí era muy importante nunca perder la tierra del corto, nunca sentir que todo esto está naciendo de algo muy terrenal y de un estado de ánimo muy importante para ellos. Ajá. Y hablando de los actores, ¿cómo fue el casting de los actores? ¿Cómo los conseguiste? ¿Y cómo fue el casting y cómo planteaste luego las escenas con ellos al hilo de esto que estamos hablando? Bueno, para mí, tanto Violeta como Nacho como Olivia del Can son tres actores a los que admiro profundamente por el trabajo, admiro muchísimo su trabajo, creo que son grandes actores y son actores que conozco, son actores que están muy cerca de mi vida y cuando escribimos el guión ya estábamos pensando en ellos para esos personajes. Esto es algo que a mí me gusta hacer mucho, que es... a medida que estoy escribiendo el guión empiezo a imaginarme quién lo podría hacer, de manera que la escritura de guión ya está muy cercana a quien lo va a actuar. Si luego lo pueden actuar, genial, porque siento que estoy haciendo el casting desde la propia escritura del guión y también me apetecía mucho trabajar con ellos. También para mí era muy importante, porque creo que uno de los pilares del corto es la idea de amistad. Y muy desde el principio, cuando empezamos a escribir el guión, tanto Rafa como yo hablábamos mucho de lo importante que es para nosotros construir una idea de amistad entre géneros, ¿no? Como para mí, por ejemplo, las amigas que tengo son importantísimas y tenía la sensación de que eso es algo que está poco retratado en el cine, ¿no? Que es dos amigos que sean chico y chica y que sean amigos y que su amistad sea una amistad pura. Y en ese sentido para mí era muy importante también que los actores del corto fuesen amigos entre ellos. Sentía que si los actores eran amigos, esa amistad iba a estar retratada con mucha sinceridad. Y Nacho y Violeta y Olivia son muy amigos entre sí. Y en ese sentido creo que eso acaba en el corto y acaba en el corto de una manera muy natural. Y de una manera no literal tampoco. Creo que ellos no están hablando de la amistad en el texto, pero siento que la amistad que hay entre ellos está construida constantemente. De acuerdo. Y dime una cosa, ¿cómo te sientes? Porque eres guionista, eres director, eres productor también. Eres de la productora de Bermúdez desde hace, ¿cuánto? 10, 11 años. Sí, bueno, no creo que lleguemos a 10 todavía, porque creo que la fundamos en 2013, Rafa y yo, y sí, llevamos como 8 años produciendo. Ajá. Y ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo disfrutas más como director, como guionista, como productor? A ver, yo creo que claramente no soy productor, siento que tenemos la productora y montamos la productora para producirnos nuestras propias películas y si bien sí soy productor de mis películas, siento que es la parte como de las tres patas de la mesa, creo que esa es la que peor se me da o de la que me siento menos cerca. Y con respecto a ser guionista y ser director, bueno, yo llegué al cine estudiando guión, pero siempre he sentido que me sentía muy cerca de la dirección. Entonces,
si bien me he formado como guionista, la verdad es que siempre me he sentido muy cerca de la dirección de una manera muy natural. Si bien es cierto que mis películas siempre tienen un acercamiento muy a través del guión, también es verdad que a medida, cuantas más películas he ido dirigiendo, más cerca de la dirección en el sentido de manera natural o pura, por así decirlo. Y ahora mismo creo que, bueno, soy ambas cosas, podría ser, escribo de manera profesional otras cosas, pero también doy clases de guión y de dirección, no sé. Creo que también hay algo como en mi educación, y yo me siento muy cineasta. Y ser cineasta es una manera de pensar el cine que a veces, por cómo se hace el cine, está muy compartimentada en guionista y dirección, pero creo que lo que más me siento es cineasta, que de alguna manera es una manera de pensar el cine. De pensar el cine tanto como guionista, como director, pero también como producirlo, ¿no? Y creo que la palabra de la que más cerca me siento es esa. Porque al final creo que mi manera de encarar el cine es a través del pensamiento y con mucha libertad. Y a veces eso se materializa pues en una película siendo solo guionista, en otra solo siendo director, en otra acompañando a la gente que tengo cerca y ayudándoles a hacer sus películas, tanto a nivel de pensamiento, a nivel de ayudándoles a desarrollar simplemente con conversaciones sus propias películas. Y para mí, por ejemplo, ese trabajo, que no tiene una palabra determinada, pero sí que creo que es muy importante, porque creo que al final el cine también es un arte muy colaborativo y acabamos creando en grupo. Al final creo que hay muchas sinergias con las personas, con los cineastas que hay alrededor, que nos nutrimos mucho entre nosotros. Y creo que la palabra que mejor define eso es cineasta. Y es una palabra con la que yo me siento muy cerca. Pues ya veo que lo expones que no es un trabajo, sin más, es una forma de vida, un compromiso vital, vaya, y que además en este corto, como dices, ¿no? Es el corto más personal que has hecho posiblemente hasta la fecha. Sí, lo has definido muy bien. Para mí hay un compromiso vital con el cine, en el sentido de que esta manera de vivir el cine es algo que me nutre y también de alguna manera creo que es una simbiosis. Yo quiero nutrir el cine también de esa manera, pero también quiero ganarme la vida con ello, ¿no? Y creo que encontrar las dinámicas que me permiten ganarme la vida con el cine, pero también pensar el cine no de una manera como clásica de soy guionista, que soy guionista en muchos sentidos, soy director y ya, que también soy director y ya en muchos sentidos, pero creo que es algo más amplio, ¿no? Pues vamos a dejar aquí la entrevista, Guillermo. Y ya te dije que iba a ser breve. Entonces, ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un placer para mí también. Y bueno, bienvenido al Aguilar Film Festival. Nada, muchísimas gracias. Aguilar para mí es uno de los festivales más bonitos que hay en España. Creo que hay peliculones todos los años y la verdad es que es un auténtico honor formar parte de esta edición. Y nada, nos vemos en Aguilar. Pues un placer. A los que nos están viendo en la 33 edición, una nueva edición más, pues nada, decirles que sigan viendo las entrevistas de los demás directores y a ver las películas durante el festival. Un saludo.